Hola, los saluda Octavio Pérez Maqueo, investigador del Instituto de Ecología AC en la ciudad de Jalapa, Veracruz, en México. Estamos aquí para seguir platicando sobre el curso de contabilidad de los ecosistemas del Sistema de Contabilidad Ambiental y Económica, el SCASE. Y en esta ocasión vamos a platicar sobre las cuentas de condición de los ecosistemas. Me acompaña el doctor Miguel Equigua. Miguel, ¿te pudieras presentar, por favor? Muchas gracias, Octavio. Nuevamente estamos con ustedes, Miguel Equigua, del Instituto de Ecología, INECOL, en Jalapa. Gracias, Miguel. Recordándoles que además de este material, de este video, tienen a su disposición el e-learning y otra información que está ahí, que es el manual con el cual se construye para construir estas cuentas de los ecosistemas. Entonces, hagan uso de este material y también les pedimos que sigan anotando sus dudas para que las revisemos al inicio del webinario del viernes próximo. Como ven en su pantalla, el contenido de esta sesión tiene la misma estructura de la que vimos la vez pasada sobre extensión. Les vamos a hablar sobre los objetivos de la cuenta de condición. Vamos a ver algunos conceptos fundamentales. Queremos dar un repaso muy general de cómo se realiza la cuenta, para finalizar con algunas lecciones aprendidas y conclusiones y recomendaciones. En esta oportunidad estamos hablando de la cuenta de condición, pero quisiéramos enfatizar, como lo hicimos en el caso de la cuenta de extensión, que hay una estructura sistémica en la contabilidad ambiental que se está presentando, y que este enfoque de interrelaciones entre las distintas cuentas debe mantenerse a lo largo de todo el ejercicio. El objetivo de la cuenta de condición de los ecosistemas es comprender la evolución de la capacidad de los ecosistemas para generar servicios ecosistémicos. Consideramos que es importante, yo creo que es una cosa muy novedosa de este sistema de cuentas, comenzar a evaluar la calidad en la cual se encuentran los ecosistemas como una medida más que debería de asumirse en la contabilidad de los distintos países. Metodológicamente, se plantean tres etapas analíticas sucesivas. Primero, una definición y selección de los atributos, las características que definen la condición de los ecosistemas. A partir de estos datos, imaginar y definir indicadores derivados que informen sobre la condición de los ecosistemas. Y finalmente, diseñar una propuesta de cómo integrar estos distintos datos, estos distintos indicadores, en una representación, una medida del conjunto del ecosistema. Bueno, Octavio, ahora háblanos de los conceptos fundamentales, por favor. La base para realizar esta cuenta de condición es contar con una tipología que nos permite identificar los distintos tipos de variables con las cuales podemos evaluar la calidad de los ecosistemas. El manual ofrece esta que están viendo ustedes en pantalla y que se divide en características abióticas del sistema, características bióticas del sistema y características del paisaje. Dentro de las características abióticas hay algunos ejemplos por ahí, como la textura del suelo, la disponibilidad de agua, contaminantes atmosféricos, concentración de nutrientes. En cuanto a las bióticas, podríamos pensar en composición de especies, en la estructura de la comunidad, en cuestiones funcionales del ecosistema. Y a nivel paisaje, algunas medidas podrían ser la diversidad de ecosistemas en el paisaje y cuestiones funcionales como pudieran ser conectividad o sitios fragmentados o el nivel de fragmentación que tienen cada uno de estos ecosistemas. Desde luego, un asunto fundamental en la construcción de la cuenta de condición es precisamente cómo es un ecosistema en buena condición. Caracterizarlo, describirlo, encontrar los atributos que identifican este aspecto del ecosistema. Es ciertamente un asunto abierto,
motivo de reflexiones. Y los invitamos a que generen grupos de discusión para atender este tema. Desde luego, puede verse como dos vertientes fundamentales. Una tiene que ver con una consideración al interés en la conservación de la naturaleza. Y a partir de ahí, pues se configura una selección de criterios y de variables que pueden normar una cierta caracterización de lo que se llamaría buena o mala condición del ecosistema. Otra vertiente tomaría el camino del interés en el uso humano de la naturaleza. Es decir, la capacidad de obtener los beneficios llamados servicios ecosistémicos que la sociedad disfruta. Cada una de estas vertientes pues, genera particulares formas de identificación de variables y estrategias de medición. La única recomendación que les podemos hacer es pues, discutirlo y acordar una solución apropiada para su país. Una vez resuelta esta parte conceptual que adoptaremos, tendríamos que hacer varias cosas. Una es caracterizar el marco medible de referencia. La otra sería definir los umbrales de cambio, o sea, cuándo decimos ya que un ecosistema pasó de una condición a otra. Y la otra es comenzar a pensar en la estrategia que vamos a tener para adquirir y procesar los datos. Muy bien, Octavio. ¿Qué tal si ahora nos cuentas cómo es que se construye la cuenta de condición? En su pantalla están viendo una cuenta completa de la condición del ecosistema. Este cuadro está organizado de la siguiente manera. En las tres primeras columnas, digamos, está representada la descripción de las variables de acuerdo con la tipología de las cuales ya les comentamos hace un momento. Luego una descripción de cada una de estas variables y las unidades en las cuales serán medidas. En verde se representa la cuenta de estas variables, que serían los valores observados, y digamos que esto simplemente ayuda para tener un monitoreo de cómo van cambiando las variables. En segundo lugar, tendríamos en amarillo la cuenta de los indicadores, en donde los valores observados son relativizados en función de valores superiores e inferiores de referencia. Estos valores de referencia pueden ser acordados a través de la discusión de expertos o tomados en campo, tomando estos valores en ecosistemas muy conservados y poco conservados. También puede ser valores de referencia tomados de normas o legislación respecto a algún parámetro ambiental que estén midiendo. Y definitivamente van a tener que discutir al respecto, no solo cuáles son estos valores de referencia, sino los criterios bajo los cuales los están decidiendo. En el manual y en el e-learning se les propone una ecuación para calcularlos y les recomendamos que la revisen, por favor. Finalmente, en azul está la cuenta del índice agregado. Lo que se persigue es tener un solo valor que represente la condición del ecosistema a partir de todas las variables que estuvieron midiendo y para los cuales calcularon los indicadores. El primer paso sería tener una ponderación de cada indicador. Se sugiere que esto se haga también a través de expertos y existen otros métodos que vamos a ver en un momento, pero es todo un tema de discusión esta cuestión de la ponderación. La idea es que, por ejemplo, en el caso del agua en vegetación, en el ejemplo que ven en el cuadro, se considera que esta variable repercute en un 17% en la condición de todo el ecosistema, y así cada una de las variables que ven en pantalla pues tiene su peso relativo. El procedimiento es calcular el producto del valor del indicador, multiplicarlo por esta ponderación y así obtener los valores del índice para cada variable. Y la suma de todos estos productos pues nos daría un solo valor que sería el agregado de la condición del ecosistema. Bueno, estos índices agregados de condición son todo un tema de análisis y de discusión.
Lo que nos proponen que calculemos es tener una medida que, digamos, nos permita ver en qué estado está todo el ecosistema considerando distintas variables. En esta propuesta, lo que nos sugieren es que hagamos un índice considerando una ponderación realizada por expertos para cada una de las variables. Luego sumemos, saquemos un valor a partir de esta ponderación. Y obviamente estas técnicas tienen ventajas y desventajas. Una de las ventajas es que es fácilmente seguible el cálculo que se hizo, o sea, simplemente hay un par de ecuaciones ahí y más o menos seguir la receta de cómo se calculó, y uno puede saber exactamente por qué los que hacen la contabilidad dicen que un ecosistema está en buena condición o no, siguiendo esos pasos aritméticos, digamos. Lo que no está tan claro es cómo los expertos hacen esa ponderación. O sea, tenemos una opinión de ellos, pero en sus, digamos, en sus modelos mentales no sabemos exactamente qué están pensando para dar un valor alto, un valor bajo a cada una de las variables. Por otro lado, es difícil que un experto sea experto en todas esas variables, y va a ser también difícil que tengamos expertos para cada uno de esos ámbitos, no digamos para las condiciones físicas, para las condiciones bióticas, para las condiciones de paisajes. No es tan sencillo, digamos, contar con expertos de toda esa variabilidad de datos que podemos tener, y tampoco considerando los distintos ecosistemas. Afortunadamente el manual nos ofrece por ahí una serie de variables que podemos usar, ¿no? O sea, hay un anexo por ahí donde se nos aconseja, bueno, para tales ecosistemas usen tales variables, pero pues aún así no es tan sencillo, primero tener datos para esas variables que nos aconsejan, y por otro lado, pues también saber si realmente esas variables son las variables indicadoras de la condición del ecosistema. Entonces tienen esa desventaja. Por otro lado, sabemos que existen otros métodos estadísticos, como los métodos multivariados, estos métodos tradicionales, que seguro muchos de ustedes recuerdan, que son cosas como las clasificaciones y las ordenaciones, donde uno puede, a través de el análisis estadístico de diversas variables, tener indicadores más o menos, bueno, bastante integrados, y son basados en datos, ¿no? Dentro de esta gama también están nuevas técnicas basadas en aprendizaje de máquina e impulsadas por datos. Entonces, en lugar de tener la ponderación hecha por los expertos, se tiene una ponderación obtenida a partir de datos que se tienen digamos, en distintos estados de condición. Uno puede decir, bueno, en este bosque que está, o en estos distintos bosques, o en estos distintos assets de bosques del mismo tipo, los valores en bosques de muy buena condición, los valores de estas variables son tales y de esta otra variable son tales, etcétera. Entonces es un proceso impulsado por datos en ese sentido, y pues tiene esas ventajas de que no hay esta cuestión, digamos, subjetiva de la que les hablaba hace un momento. También tiene puede tener sus desventajas, como que tengamos los suficientes datos para obtener este aprendizaje. En fin, se van a enfrentar a distintas posibilidades, cada una con ventajas y desventajas, pero pues es bueno que también tengan en la mira otras distintas herramientas con las cuales van a poder obtener estos índices agregados de condición. Finalmente, estamos ahora nosotros metidos un poco más en esta cuestión de tener criterios de causalidad, como lo propone Judea-Pearl, en esto que se ha denominado la revolución causal. Está más o menos explicada, digamos, en términos muy de divulgación en libro de El Porqué, que pues ojalá le puedan echar un ojo. Y nosotros estamos convencidos que estos indicadores o estas medidas agregadas de la condición de los ecosistemas son más útiles si atrás de ellas tenemos representada tenemos representada la causalidad que dieron origen a esos valores.
Y si en esta causalidad pudiéramos, por ejemplo, ver cuál es el impacto que tienen las acciones humanas en la transformación de los ecosistemas, nos podría dar indicaciones sobre cuáles son las acciones que deberíamos de tomar para tener condiciones, ecosistemas en mejor condición. Entonces, estamos convencidos que tenemos que irnos conduciendo por esa vía, de estar tratando de encontrar la causalidad en nuestros indicadores, y aunque tengamos un valor que sea único, un valor agregado de la condición, contar con esta relación causal entre variables creemos que es muy importante. En el caso de México, seguimos la ruta de las técnicas basadas en inteligencia artificial, en aprendizaje de máquina, un enfoque impulsado por datos que se aparta bastante de lo que está expresado en el manual. Pero creemos que los resultados fueron muy interesantes y se los presentamos ahora. Los pueden ver en el mapa de integridad ecosistémica para México. Esta medida de integridad ecosistémica es nuestra expresión de la medida de condición de los ecosistemas del país para el año 2018. Pudimos evaluar para distintos tipos de ecosistemas esta condición en estos dos años, tanto para ecosistemas, digamos, transformados por humanos, que están señalados ahí con amarillo, como para ecosistemas naturales que están en blanco. Podemos ver el cambio entre los dos periodos, en el de apertura y en el de cierre. Y bueno, pasaríamos ahora a la parte de lecciones aprendidas. El ejercicio realizado en México para construir las cuentas ambientales y particularmente la cuenta de condición fue un ejercicio muy rico y el principal asunto que quisiéramos destacar en esta oportunidad es los desafíos que existen todavía para ir de los conceptos a la práctica. Sin duda hay un montón de asuntos que todavía no están suficientemente resueltos, reflexionados, en relación, por ejemplo, como esta conceptualización y forma de medición de la propia condición de los ecosistemas. Sin duda es un tema importante, se mencionó inclusive en la introducción de este curso, que es relativamente intuitivo pensar en que los ecosistemas tienen una extensión y tienen una calidad, lo que vendría a ser su condición. Pero cómo describirla, cómo caracterizarla y cómo medirla, pues es complejo. Una forma de abordar esto ha sido precisamente a través del juicio experto, recurrir a los especialistas, pero resulta con que los especialistas son muchos especialistas, ¿no? De suelos, de agua, de atmósfera, de biodiversidad y en la biodiversidad distintos grupos de biodiversidad, en fin. Y este ejercicio de poner de acuerdo para expresar una opinión sobre la calidad de un ecosistema, sobre su condición, pues en realidad no se ha realizado con amplitud en el planeta. Así que este es un espacio de construcción seguramente muy interesante, de mucha importancia para la sustentabilidad y para el diseño de política ambiental en cada uno de los países que participan en este curso. Pero pues, la única recomendación que queda por hacer es, pues hay que participar y armar estos grupos de discusión para reflexionar sobre todos estos temas. Bueno, pasando ya a las conclusiones y a las recomendaciones. Recomendamos contar con un modelo de contabilidad que presente de manera causal la relación entre factores de presión y variables de condición. Nos encontramos que hay distintas maneras de medir la condición. Incluso la guía dice, bueno, si no tienen variables de estado que les digan cuál es la condición del ecosistema, como las que les presentamos ahora, de cuestiones abióticas, bióticas, de paisaje,
si no tienen esas variables, pudieran usar, digamos, un proxy, como pudiera ser no sé, la cantidad de carreteras que hay o la infraestructura que hay, como un proxy de la condición. Esto es válido siempre y cuando exista una relación clara entre condición y las variables de presión. A veces hay cuestiones como retraso en el tiempo entre la acción y el efecto, y entonces ahí pudiéramos tener algunos problemas de definición de condición en función de variables de presión. Toda una discusión al respecto. Nosotros encontramos que es posible a partir de ciertos métodos que hemos estado explorando, que se puede incluso hacer una relación entre estas variables de presión y las variables de condición, y vemos que si esto es factible, se pueden explorar en distintos casos maneras de hacerlo, y de esta forma tener representada la causalidad entre las acciones de los humanos y la condición de los ecosistemas. Hay que reflexionar sobre el hecho de que la condición y la extensión están relacionadas. Es un tema también a discusión. Simplemente la pérdida de algunas hectáreas de cada uno de los tipos de ecosistemas pudiera explicarse como pérdida de extensión, pero si lo vemos también es una pérdida en la condición de esos ecosistemas. Entonces hay una relación ahí que no es tan fácil de separar. De hecho, el producto de extensión por condición podríamos decir que expresan las existencias efectivas del capital natural presente. O sea, otra vez regresando a la cuestión de que siempre evaluamos la extensión como capital, tendríamos que, digamos, relativizarlo en función de en qué buen estado o en mal estado están estas extensiones de los ecosistemas. También los cambios en extensión resultan en la reducción al límite mínimo de la condición. Es otra vez esta relación entre extensión y condición. Si nos ponemos a pensar, una deforestación total de un ecosistema es la pérdida de extensión, pero también es tener una condición con valor cero. Entonces, otra vez, ¿no? La relación extensión y condición hay que tenerla en mente. Por último, recordarles, ¿no?, que hay que propiciar estos encuentros multidisciplinarios desde el inicio del proceso de construcción de estas cuentas, y mantenerlas regularmente a lo largo del proceso. No va a ser sino, esto no, yo creo que no es, o al menos hemos platicado Miguel y yo, esto va a ser exitoso en la medida en la que todos acordemos que son buenas cuentas de condición, y que todos estemos conscientes de los supuestos y de las decisiones y conclusiones que estamos tomando a la hora de construir nuestras cuentas.